Realmente mi tema es algo bastante personal realmente para mí. Quizás en los años que he enseñado aquí y en los 33 años como pastor allá en Arizona, no he tratado con esto tan personalmente. Pero el tema de cómo es que debemos aprender a orar, cómo es que vamos a orar los salmos, ha sido algo realmente en mi vida personal, mi propia historia. Quizás a contar esto, algo así que al final de la Segunda Guerra Mundial, pues había una señorita de 17 años, se quedó embarazada y pues y cuando nació el hijo, el padre estaba ya en la guerra y pues unos 5 días después del nacimiento del niño, pues ella tuvo un derrame cerebral, le dejó así paralizada por unos meses, no pudo caminar y después de ya 86 años así con este lado paralizada y ha sufrido mucho. Entonces fue realmente necesario que después del divorcio y todo esto que pasó, el padre se desapareció así 50 años por así y no hubo nada de ayuda. Entonces tocó a los abuelos no solamente criar al niño, sino también cuidar su hija. Entonces todo esto fue, por supuesto, algo difícil, pero en el año 1949, el 18 de febrero, el abuelo sufrió un accidente horrible. Le dejó así desfigurada la cara y realmente perdió este ojo y tan desfigurada que la gente pues a verlo, mírilo tan feo. Y fue parte de toda su vida. Y por supuesto no fue posible, pues tenía 18 fracturas mayores en la cabeza. La cabeza fue aplastada. Increíble que vivió porque en los años 1949, pues la medicina y todo esto es de la antigüedad. Entonces, con todo esto, realmente el abuelo fue padre y madre para este niño y a los 3 años el niño contagió polio y fue como 3 meses y más en el hospital y no sé si ustedes saben mucho de esta enfermedad, pero fue algo de pues aislar la persona completamente y todavía yo recuerdo los gritos, ayúdame, no me deja aquí en el hospital. Y pues hablar con alguien fue por medio de una ventana así y hasta realmente uno tiene este asunto en el corazón de gritar, ayúdame, estoy solo. Y claro, no contar todo esto, pero a los 16 años, trabajando en un campamento, había un lugar allá para orar. Y yo pues realmente leyendo este libro de Juan, como el verbo era Dios y se hizo carne, y este mismo verbo es la exégesis, la explicación del Padre.
quién es Dios, a conocer a Dios, a hablar con Dios, a aprender a orar. Esto sí, cuando uno está abandonado, uno necesita realmente a conocer a Dios y llegar a conocerle. Y es por esto yo digo que esta clase, en lo cual que vamos a trabajar juntos, es algo, por un lado, es chocante porque vamos a ver algunas enseñanzas de las Escrituras que por lo general no pensamos en esto, pero también vamos a entrar en algo que es revolucionario, porque cambia la manera de pensar sobre cómo es la oración nuestra. Entonces, vamos a orar y pedir la ayuda de Dios en esto. Hay que aprender a orar. Oremos. Oh Señor, creemos y confiamos en el Espíritu Santo. Ayúdanos, oh Señor, en estos momentos juntos, a aprender a orar. Enséñanos, oh Señor, a orar en Cristo Jesús. Amén. Qué bueno es escuchar estos mensajes de anoche y de esta mañana, 3 sermones de los cuales que todos nosotros podemos decir amén, porque es palabra de Dios, una proclamación con autoridad. ¿Quién es Cristo? Es el único mediador, nuestro gran Dios. Y por medio de Él hay la entrada. Me gusta tanto algo que tenemos en uno de los libros que vamos a tener esta tarde. Esta pregunta: ¿quién es el redentor de los elegidos de Dios? El único redentor de los elegidos de Dios es el Señor Jesucristo, quien siendo el Hijo eterno de Dios, se hizo hombre. Así fue y continúa siendo para siempre Dios y hombre en 2 naturalezas distintas y una sola persona. Cristo, solo Cristo. Nosotros tenemos así a veces estos solos Christus, que es del latín, y en español solo Cristo. Es el tema para nosotros en estos días. Saben todos orar, ¿no es cierto? ¿Son capaces de orar todos los discípulos de Cristo? Muchos piensan que la oración es simplemente las experiencias del corazón humano, las quejas, los sentimientos, los gozos que brotan de su alma. La gran mayoría de la raza humana diría que oran. Debemos reconocer que la acción de orar es mucho más que desahogar el corazón. Significa entrar, mejor dicho, encontrar al único Dios, vivo y santo, y acercarnos a Él por medio de Jesucristo. Es interesante que de los propios discípulos de Cristo podían orar que no, ni los propios discípulos de Cristo podían orar por sí mismos. Por esto le pidieron: Señor, enséñanos a orar. Ellos querían orar por su propia cuenta. Pero nosotros así tenemos que aprender cómo
orar en Cristo. De la naturaleza pecaminosa, nuestros corazones hablan un idioma distinto, un idioma que Dios no quiere escuchar. Hay solamente uno que puede enseñarnos a orar: Jesucristo. Si Cristo nos enseña por medio de su oración y nosotros oramos con Él, ya podemos orar. Si nuestra voluntad y mente se unen a la oración de Jesucristo, podemos orar, y solo en su nombre seremos escuchados por Dios. La pregunta, quizás importante para pensarlo bien: ¿por qué siempre oramos en el nombre precioso de Jesús? ¿Es solo un rito evangélico, costumbre, o hay algo de profundidad en todo esto? ¿Por qué oramos en el nombre de Jesucristo? Por supuesto, Él es nuestro Redentor. Sí, el único Redentor de los elegidos de Dios en el Señor Jesucristo, quien siendo el Hijo eterno de Dios se hizo hombre, y así fue y continúa siendo para siempre Dios y hombre en dos naturalezas distintas y una sola persona. Es la teología profunda y rica de la historia, la herencia nuestra en la historia de la Iglesia. Es algo tan profundo y bíblico que necesitamos aprender esto muy bien y aplicarlo en nuestras iglesias. Nosotros aprendemos a hablar con Dios porque Él nos ha hablado y nos habla en Cristo Jesús. Alguien antes de comenzar la clase vio este libro y me dijo cómo fue, porque siempre tiene este Bonhoeffer, y quizás alguien vio una foto con Manuel, y pues nosotros juntos así, y Manuel tenía este libro. Algo que quiero recomendarles es este libro sobre la vida de Bonhoeffer, pastor, mártir, profeta y espía, por Eric Metaxas. Ya tenemos esto en español. Es una biografía de suma importancia. Dios está usando este libro en la reforma en Latinoamérica, pero especialmente en el asunto de dar coraje para así predicar y vivir la verdad. Entonces sería un libro importante para sus bibliotecas. Bonhoeffer nos enseña sobre este asunto de la oración, cómo orar en Cristo. Él dice, como mártir del siglo pasado, declara: en el lenguaje del Padre Celestial aprenden sus hijos a hablar con Dios. Repitiendo las palabras de Dios, aprendemos a orar. Así pues, debemos hablar con Dios, y Él solo nos escuchará, no en el lenguaje falso de nuestro corazón, sino en el lenguaje claro y puro con que Él nos ha hablado en Jesucristo. Solus Christus es el tema. Entonces vamos a comenzar, creo que con el primer punto que tenemos con este asunto: ¿dónde podemos aprender a orar? ¿Dónde? Comenzando con los salmos, algo que siempre quiero decirles para pensarlo bien. Tenemos en el lenguaje muchas veces la expresión: algo es muy único, y esto me pega así. ¿Cómo es posible que lo que significa único es
Uno. No hay más, no puede ser más uno. Es algo único. El libro de los Salmos es un libro único en la Biblia. Y en ese sentido, que el libro de los Salmos ocupa un lugar único en las Sagradas Escrituras, pues la Iglesia ha reconocido que en los 150 Salmos todas las emociones humanas se expresan. El Nuevo Testamento reconoce los Salmos como palabra de Dios y al mismo tiempo son oraciones humanas. ¿Qué cosa, no es cierto? Pensar en esto, que tenemos un libro que son oraciones humanas, a la vez es palabra de Dios. ¿Cómo es posible? ¿Puede ser al mismo tiempo palabra de Dios y oración de hombres? ¿Quién está orando en los Salmos? ¿Son simplemente oraciones del rey David y otros? ¿O expresiones también de Jesús, hijo de David, el Mesías? Vamos a ver que el Nuevo Testamento, de la boca de Cristo y sus apóstoles, reconocen la voz de Jesucristo en los Salmos. La Biblia es la palabra de Dios aún en los Salmos, las oraciones humanas. En su boca, la palabra humana se hace divina. Y solo en y con Jesucristo podemos orar auténticamente. Hoy hay que aprender a orar todavía nosotros mismos. Muchas personas y nosotros mismos a veces nos acercamos a los salmos buscando unos que expresen lo que sentimos en el momento y ya podemos orar con las palabras de estos. Otra vez, mi santo, mi patrón Bonhoeffer tiene una palabra para nosotros, así nos ayuda. Él dice, así pues, del hecho de que la Biblia contenga un libro de oración, aprendemos que a la palabra de Dios pertenece no solo lo que Él tiene que decirnos a nosotros, sino también lo que quiere oír de nosotros. Y ello precisamente porque es la palabra de su Hijo amado. Es una gracia grande que Dios nos diga cómo podemos hablar y cómo podemos tener comunidad con Él. Los podemos si oramos en nombre de Jesucristo. Ya para eso se nos han dado los salmos, para que aprendamos a orar en nombre de Jesucristo. Ahora vamos a mirar el Padre Nuestro. Quizás es parte de la cultura de algunos, pero en muchas iglesias evangélicas han realmente dejado a un lado el Padre Nuestro. Quizás es por que la Iglesia Católica Romana usa, pues vamos a tener 10 Padres Nuestros, o como dice así, para un pecado o algo así, es la cosa entonces. Pero realmente es algo muy importante. Interesante que Lutero y otros reformadores vieron un enlace estrecho entre las oraciones de los salmos y el Padre Nuestro. Sobre el Salterio, Lutero decía que está de tal modo traspasado por el Padre Nuestro y por aquel que pueden entenderse el uno a través del otro y pueden concordarse entre sí.
¿Tenemos la práctica y algún entendimiento de la importancia de orar todo en el nombre de Jesús? ¿Cómo es que vamos a aprender a orar? No sé si ustedes han visto la gran obra que ha hecho con mucho esmero de organizar todo el salterio bajo 7 peticiones del Padre Nuestro. Interesante esto. Ellos tomaron esas 7 peticiones del Padre Nuestro y han organizado todos los salmos, diferentes partes de los salmos. Eso es antes de las computadoras, antes de todo esto. Pero ellos trabajando con los salmos, así organizando todo bajo estas 7 peticiones del Padre Nuestro. ¿Y cómo es posible que ellos creían así? Interesante. Podemos decir que Pedro nos da la respuesta en su primera carta, los versículos 10 y 11, donde escribe: los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida. Se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendrá. ¿Notaron? El Espíritu de Cristo dentro de ellos. En el Antiguo Testamento, los profetas, los que escribieron el Antiguo Testamento, el que escribió, es decir, los que escribieron los salmos. El Espíritu de Cristo dentro de ellos. Cristo estaba orando en David. ¿Dónde podemos aprender a orar? Con el único libro de oraciones de la Biblia y el más citado por Jesucristo y los apóstoles. No recuerdo, es como casi la mitad de todas las citas del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, son de los Salmos. Mi punto realmente es esto. ¿Qué es el Padre Nuestro del Antiguo Testamento? Los Salmos. Debemos orar los Salmos con la luz de la encarnación y las dos naturalezas de Jesucristo. De otra manera nos quedamos con un entendimiento inferior, un entendimiento destemplado, como los judíos. Sin Cristo ya es un libro de un rabí. Realmente sin Cristo es nada más de algo humano. Expresiones de problemas y odio y así todo esto del corazón del hombre. Si no tenemos Cristo en los Salmos, no tenemos el libro para enseñarnos cómo orar. El segundo punto que vamos a ver brevemente. ¿Quién es el autor de los Salmos? ¿Quién es el yo de los Salmos? Cuando digo que Cristo es el autor de los Salmos, eso no significa que ya no tenemos la necesidad de estudiar y entender el contexto histórico, los detalles del evento del Salmo y los autores humanos de los Salmos. Aún así, los Salmos nos hablan de Cristo. A veces Cristo como cabeza de su grey, de su iglesia. A veces Cristo identificando con su iglesia y Él hablando identificado con ellos. Pero sí vamos a ver que los Salmos nos hablan de Cristo.
En mis años de estudiar, los años de 80, yo pues tenía la oportunidad de hablar con muchos profesores diferentes sobre los salmos imprecatorios y otros asuntos sobre los salmos. Y ha sido bonito ver cómo entre los profesores en los diferentes seminarios ha crecido, y hay muchos más ahora que están de acuerdo conmigo en este asunto, y esto ha crecido a través de estos 30 años. Pero uno que estaba de acuerdo conmigo hace 30 años fue Bruce Waltke, que él nos ayuda con esta palabra de su libro sobre los salmos como adoración cristiana. Él dice: la falta de ver a Cristo en los salmos no se debe al método gramático histórico de exégesis, sino a la tardanza del corazón humano para creer en la muerte de Cristo por el pecado y en su resurrección de la muerte. Por cierto, él dice, se necesita el Espíritu Santo para quitarnos ese velo de incredulidad, el poder radical del Espíritu sobre la letra que introdujo la centralidad de Cristo. Al exégesis apostólico del Antiguo Testamento en una manera totalmente nueva en la historia de la interpretación. Se debe a la gracia de Dios, que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. No al abandono del sentido claro de la Escritura. Entonces, realmente podemos ver a través de toda la historia interesante que los padres de la iglesia, ellos creían que el yo de los salmos era el Cristo, el ungido, el Mesías, el gran rey. Y hasta así en la Reforma y después así los grandes teólogos reformados. Y la iglesia realmente ha dejado, la iglesia evangélica realmente ha dejado a un lado los salmos, solamente como buscar su salmo favorito, algo que suena como su corazón en el momento, y han escogido sus favoritos. Entonces, vamos a entrar un momento en la escuela. Así, la escuela de oración con Cristo como profesor nuestro. Vamos a tener nada más que 2 clases muy breves, o una clase muy breve y otra un poco más larga. Las bases de la oración, ¿cuáles son? Nuestras oraciones deben ser sobre la base de Dios y sus promesas. La oración cristiana tiene su fundamento en la palabra revelada. Y no tiene nada que ver con la vaguedad y el egoísmo de nuestros deseos. No podemos orar en nuestro propio nombre, sino en el nombre de Jesucristo. La segunda clase. Así la primera clase bastante corta, ¿no? Ya la palabra de Dios es la base de nuestras oraciones. Y debe ser algo que debemos hacer énfasis en esto. No es solamente nuestras emociones gritando, sino la base de nuestras oraciones es la palabra de Dios, las promesas de Dios. La segunda clase. Hay 2 voces de oración en los salmos. Aprendo a orar en Cristo con la iglesia. Es lo que hace que me eleve por encima de mis problemas personales.
Y quizás no voy a entrar mucho en este asunto de el paralelismo de la poesía de los salmos, pero con la voz de Cristo oramos juntos los salmos, oramos como iglesia. Cristo es la cabeza del cuerpo. Hay la voz de la comunidad y la voz del Mesías, Señor de su iglesia. Por otro lado, David no oraba solo por exaltación de su propio corazón, sino también porque Cristo moraba en él. ¿Recuerdas? Dentro de él, el Espíritu Santo estaba toda esta época. El segundo libro de Samuel, el capítulo 23, los versículos así 1 y 2. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí. Dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. ¿Cómo es posible que nosotros y Cristo oramos a la vez los salmos? El único redentor de los elegidos ocupa nuestro lugar y ora por nosotros. Gracias, hermano, por el mensaje. Él está orando por nosotros y por mí. Ahora, Cristo ha conocido las tribulaciones, los dolores y aun la culpa, y ha identificado con nuestros pecados, nuestra culpa y la muerte de nosotros. Él se hizo hombre. Otra vez una breve cita de Bonhoeffer. ¿Quién reza el salterio? De pronto le molesta un poco, reza, pero ora así. Lo reza David, Salomón, Asaf, así otros. Lo reza Cristo y lo rezamos nosotros. Y ese nosotros es, en primer lugar, toda la comunidad, que es únicamente donde puede darse a conocer toda la riqueza del salterio. Y en segundo lugar, Bonhoeffer dice, es también cada uno de nosotros en cuanto participe en Cristo, en su comunidad, en la oración de ambos. David, Cristo, la comunidad y yo mismo, cuando pensamos en comunión, estas cosas reconocemos el maravilloso camino seguido por Dios para enseñarnos a orar. Hay dos voces, la voz humana y la voz divina del Señor. Yo hago la pregunta, ¿cuántos salmos mesiánicos hay? Yo recuerdo hace ya 30 años, poco más, mi profesor Edmund Clowney, él nos enseñaba que pues siempre hay 150 que nos hablan de Cristo, que son mesiánicos. Tuve el privilegio de estudiar sobre los salmos con él y pues algo curioso pasó hace unos 5 años allá en el sur de Chile. Teníamos una conferencia con unos así como 70 pastores, algo así, y fue unos días maravillosos, como 3 días enteros enseñando doctrina, buena doctrina, y ellos estaban entendiendo todo esto, y fue realmente como un momento que cambió este grupo de iglesias allá en el sur de Chile y su enfoque y todo en la predicación expositiva, y fue, pues esto sí fueron días inolvidables realmente. Y pues otro
que estaba enseñando fue un profesor de teología ya en un seminario en el norte de los Estados Unidos, y fue precisamente por nuestro amigo César Guzmán. Él iba traduciendo, muy bueno para traducir, César, y pues Arturo Azurdia nos contó de manera con emoción y todo lo que pasó cuando él tomó una clase de Edmund Clowney. Fue una clase, por supuesto, Clowney siempre enseñaba cómo es que podemos predicar Cristo del Antiguo Testamento, cómo es que podemos encontrar Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces, fue como una experiencia para Arturo, como el camino a Emaús realmente, porque abrió su mente para entender toda la Biblia realmente y entender cómo es que el Nuevo Testamento nos dan la interpretación del Antiguo Testamento, y ya tenemos un método para interpretar y predicar todo el Antiguo Testamento así. Pues después de unas pocas clases comentó al profesor Clowney, Arturo dijo a él: no puedo predicar a Jesucristo si no se encuentra en el pasaje mismo. Él, el profesor Clowney, gentilmente respondió: sí puedes. Arturo repitió su inhabilidad y recibió la misma amable respuesta. Cuando insistió en decir lo mismo una tercera vez, el doctor Clowney sonrió con cariño, puso su mano sobre el hombro del alumno y le dijo: todavía no conoces suficientemente tu Biblia. Y este momento fue un momento que cambió la manera de estudiar, y realmente, a pesar de los muchos estudios bíblicos y teológicos que Azurdia había visto y su ministerio como pastor de años y años, en esa experiencia vio que el doctor Clowney era un maduro médico teológico quien pudo diagnosticar precisamente el conflicto interno del alumno. Esa llegó a ser una de las experiencias más significantes del peregrinaje del profesor Azurdia. Y terminó el curso, resultó a pasar el resto de su vida, resuelto a pasar el resto de su vida aprendiendo cómo predicar a Cristo de toda la Biblia. Entonces, lo que vamos a entrar en la próxima clase es entrar con cómo podemos ver Cristo en los salmos imprecatorios y en los salmos de inocencia. Pero ahora lo que quiero hacer es algo de la práctica de orar todos los salmos en Cristo. Quizás ya tenemos planteado cómo hay 150 salmos mesiánicos, y todavía creo que hay unos que no creen, y todavía hay los que no están de acuerdo conmigo, y de pronto en la segunda hora ya vamos a tener algunas cosas chocantes, así como es que podemos orar estos salmos imprecatorios y aun los salmos de inocencia nosotros mismos en Cristo. Ahora enfoquemos en la práctica de orar todos los salmos en Cristo. ¿Tenemos esa práctica? Una pregunta creo que muy importante. Hay muchas iglesias donde oran, cantan y leen los salmos. Quien ha comenzado a orar seriamente el salterio experimenta algo de profundidad.
como dice Lutero, dará pronto de lado a los otros libros piadosos de oración y dirá, estos no tienen el sabor, la fuerza, la pasión y el jugo que encuentro en el Salterio, sino que me resultan duros y fríos. Tenemos nosotros un libro único para enseñarnos cómo orar, los salmos. Y tampoco debemos leer y orar solamente salmos favoritos a nuestro capricho. Pensamos nosotros que sabemos mejor que Dios lo que debemos orar como su pueblo. Mi amigo Bonhoeffer nos hace recordar que en la antigua iglesia no era raro saberse de memoria todo David. Y saberlo así fue presupuesto necesario en una iglesia oriental para lograr un ministerio eclesiástico. Hemos dejado a un lado el libro que Dios nos ha dado para aprender a orar. Y debemos reformar nuestras vidas y nuestras iglesias, enseñarles a orar con el Padre Nuestro, sí, y con los salmos, sí, Señor. Dios nos ha dado un libro especial, único, para aprender a orar. Vamos brevemente a mirar ahora varias clases de salmos, comenzando con los salmos. Realmente puede ver bastantes diferentes clases de los salmos. Hay como, depende, pero hay como 12 diferentes clases de los salmos. Y vamos a mirar nada más que unas aquí, comenzando con la ley de Dios, los salmos que tienen la ley de Dios. El primer salmo, por supuesto, se trata de la ley de Dios. Es como la introducción a los salmos. Muchos de la iglesia históricamente han enseñado, los padres de la iglesia primitiva, pues enseñaron que realmente este salmo no tenía título, y ustedes sí saben que los títulos de los salmos son tan antiguos que realmente hasta los salmos que hemos encontrado en los rollos del Mar Muerto, pues que son los copias más antiguas de los salmos, como 2 siglos antes de Cristo, ya están los títulos. Entonces, por esto que los judíos, pues en su Biblia de hebreo, pues ellos tienen los títulos como el primer versículo. Y a veces es por esto que a veces cuando estamos leyendo la Biblia en hebreo, pues ya estamos buscando ese versículo y los números en hebreo, así, Aleph, Bet, Gimel, así sus números, ellos usan las letras como números. Y uno va allá y esto no es el versículo, ¿cómo es el asunto? Entonces es por esto que sus números son así un poco diferentes a veces. Pero este primer salmo no tiene título. Los padres de la iglesia, claro, quizás no es algo seguro, pero en su mente esto no tenía título, porque esto sí es como la introducción, el título de todos los salmos. Y como Pedro dijo en el libro de los Hechos, está escrito en el libro de los salmos. No trataban de 5, como tenemos 5 libros de los salmos, sino en un sentido es un solo libro. Es por esto que a veces
los autores del Nuevo Testamento nos hablan de que realmente es el libro de David, el ungido de Dios, el Mesías de Dios. Este salmo nos habla en una manera interesante que tiene esto que podemos preguntar: ¿quién es ese varón bienaventurado? Al leer el salmo, ¿quién es? Que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Quién será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae? Y todo lo que hace prosperará. ¿Quién es? ¿Quién es que nunca falla? ¿Quién es? ¿Quién es el hombre bienaventurado? ¿Quién es? Pensarlo. Vamos a predicar este salmo que es solamente un hombre. ¿Quién es el más santo entre nosotros? ¿Quién es este hombre? Hay solamente uno: Cristo. Solamente Cristo. Todo lo que hace prosperará. Solamente Cristo. El Salmo 19. El puritano Thomas Manton, yo recuerdo ya la línea, ya como los perros, no tienen esto de un collar y llegan a este punto y ¡uy! No pueden salir del jardín allá, ¿no? Gracias, allá. El puritano Manton, pues yo recuerdo ya hace casi 47 años, fue un regalo de mi mejor amigo, los primeros 5 tomos de Thomas Manton, y en esto hay un tomo entero de 176 sermones, bastantes, de Manton. Claro, yo no leí todo en mi luna de miel con Nancy, pues creo que no alcanzamos a leer todo esto. Pero sí, llevé estos 5 tomos, porque eran así muy preciosos, ¿no? ¿Por qué hay 176 sermones? Por supuesto, ¿cuántos versículos hay en este Salmo 119? ¿Cuántos? ¿Y por qué hay 176? Porque hay 22 letras en el hebreo, entonces es un salmo alfabético, es decir, que cada 8 versículos comienza estos primeros con Aleph y la segunda con Beth, Gimel, Dalet, He, Vav, así por los 22 hasta Tav. ¿Esto significa algo? ¿Qué se trata de este salmo? El verbo, la palabra, la ley, el camino, los estatutos. Así como el salmista ama todo esto, es en su corazón, en su manera de pensar, ama la palabra de Dios, la ley de Dios, ama. Así es algo que es parte de quién es. ¿Quién es? Entonces podemos decir el Aleph y el Tav de la revelación de Dios. Interesante en esto, ¿no? Que tenemos nosotros realmente un salmo
que nos habla de todo de la ley de Dios y la palabra de Dios constantemente por todo el Salmo, desde Aleph hasta Tav. Hay uno realmente que es Alfa y Omega, el principio y el fin de toda la revelación de Dios. Sí, está en el texto. Sí, realmente estudiamos la palabra de Dios. Cristo está en el texto. Solamente que nosotros debemos conocer mejor la palabra de Dios. Él sí es Alfa y Omega, principio y fin. Cristo es el principio y fin de la revelación de Dios, de la ley del Señor. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer solus Christus. Cristo revela quién es Dios en sus mandatos, preceptos, camino, mandamientos, decretos, leyes, palabras y las Escrituras. Todo esto está en el Salmo 119. Él es el único exégesis del Padre. Rápidamente, no sé cómo ya está corriendo, no está caminando, sino corriendo este reloj allá. A ver. Todos despiertos. Un paso más. Vamos a mirar la creación de Dios. Algunos salmos que nos da algo sobre la creación de Dios. El Salmo 8, por supuesto, y debemos pensar bien que Dios es siempre Dios, el creador del cielo y la tierra. Hay muchos salmos que declaran la gloria de Dios en su creación. Él es glorioso. Y sí, hay aleluyas. Dios es Dios. El Salmo 8, ustedes seguramente conocen bastante bien este salmo. Sería bueno quizás mirarlo en sus Biblias en este momento. ¿Quién es el Señor nuestro que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra? Hay un método de interpretar los salmos en el Nuevo Testamento. ¿Podemos nosotros entender Cristo en el Salmo 8? ¿O debemos usar el mismo método apostólico para interpretar los salmos? Hebreos 2, 6 a 9 nos da el significado del Salmo. El Salmo 8, es decir, Hebreos 2, 6 a 9, el Salmo 8 nos recuerda que Adán fue puesto para gobernar sobre la tierra. Sí, es verdad que el primer Adán no pudo subyugar la tierra, pero el segundo Adán, Cristo, tendrá éxito en dominar la tierra. Nosotros con nuestra identidad con Jesucristo gobernamos sobre toda la creación. Reinaremos sobre la tierra nosotros. Hay muchos salmos de la creación, el Salmo 103, 104, hay una cantidad de salmos y podemos realmente predicar Cristo, es el creador Cristo. Sin Cristo nada ha sido hecho que hay. Él es creador y podemos ver a Cristo en todo esto. Pero vamos a leer ahora el Salmo 29. Voy a preguntar, como algunos ya están, yo creo que pues no veo nadie, por lo menos no hay nadie roncando todavía, pero a ver cómo vamos así. Voy a pedir que leamos este salmo juntos, el Salmo 29, y no menciona a Cristo en el sentido, digamos, literal, textualmente, pero
creo que debemos predicar a Cristo de este salmo. Así es algo práctico que ustedes pueden pensar conmigo en este asunto ahora. Escuchemos el Salmo 29. Yo voy a leer de una versión, podemos decir que una versión popular, pero perdóname que no estoy leyendo la Reina Valera 60, pero que escuchen ahora esto en nuestro lenguaje de hoy. Alaben al Señor, seres celestiales. Alaben el poder y la gloria del Señor. Alaben el glorioso nombre del Señor. Adoren al Señor en su hermoso santuario. La voz del Señor resuena sobre el mar. El Dios glorioso hace tronar. El Señor está sobre el mar inmenso. La voz del Señor resuena con fuerza. La voz del Señor resuena imponente. La voz del Señor desgaja los cedros. El Señor desgaja los cedros del Líbano. Hace temblar los montes Líbano y Sirión. Los hace saltar como toros y becerros. La voz del Señor lanza llamas de fuego. La voz del Señor hace temblar al desierto. El Señor hace temblar al desierto de Cades. La voz del Señor sacude las encinas y deja sin árboles los bosques. En su templo todos le rinden honor. El Señor gobierna las lluvias. El Señor gobierna cual Rey eterno. El Señor da fuerza a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con shalom. El Salmo 29 nos hace admirar la gloria de Dios en la tempestad y el poder de Dios sobre los vientos y las aguas. La frase, la voz del Señor. La voz del Señor en el centro del Salmo se refiere al relámpago acompañado del trueno que demuestran su majestad, majestuoso poder. La estrofa central menciona al Señor 10 veces y la voz del Señor 7 veces. Ustedes recuerdan esto, quizás pensando en la mente como una tormenta que pasa por el desierto. Es algo impresionante que no llueve casi nada allá en esta tierra, pero cuando viene uno de estas tormentas, es algo de fuerza. Relámpagos, es algo que es impresionante, hace uno tener miedo. Y lo que tenemos aquí en este salmo es realmente pasar toda esta tormenta y al final, shalom. Hay un cuadro en el Nuevo Testamento de una tormenta y todos pensando que ni pueden sobrevivir así en esta tormenta. ¿Y qué hace nuestro Señor Jesucristo? Aun los vientos y las aguas, ¿qué? Le obedecen. Y Él tiene esta palabra, shalom. Y no es que debemos predicar a Cristo como el Señor de las tormentas, no solamente en el sentido espiritual, pero la realidad de cada día. Él está presente en todas las cosas, materiales y espirituales. No hay división, sino Él es el Señor. Entonces, en conclusión, buena palabra, ¿no? Pero hay los predicadores que dicen en conclusión y 20 minutos más tarde ya todavía están concluyendo, ¿no?
pero así vamos rápidamente. Relacionado con las solas de la Reforma. ¿Cuáles son las solas de la Reforma? A ver si podemos todos así. Hay sola Escritura. Muy bien. Solus Christus. Y soli fide. Y aquí sola gracia. Y aquí hay soli Deo gloria. Pero también con esto hay algo importante que podemos hablar de esto en la reforma que hemos visto en este siglo y el siglo pasado que Dios está haciendo en las iglesias y está ya haciendo en Latinoamérica. Pues tenemos que todos los creyentes tienen el derecho de acercarse a Dios sin otro mediador que Cristo Jesús. Esto sí, todos nosotros en Cristo podemos orar en Cristo, podemos acercarnos a Dios con así el nombre de Cristo Jesús. Somos sacerdotes santos. Sí, sacerdotes del Rey. Y podemos orar todos los salmos en Cristo. Y nosotros podemos confiar que Dios puede oírnos. No estamos en un hospital abandonados. Solamente gritando, ayúdame, ayúdame. No me deja aquí. Cristo está con nosotros. Y nos ha dado este libro para aprender a orar en su nombre, con sus peticiones, que venga su reino. Una oración de Lutero. Lutero tiene un libro que tenemos aún en español realmente, que es un libro sobre todos los salmos, y él tiene una oración con cada salmo, y muestra cómo este salmo está relacionado con Cristo. Y una de las oraciones es así: nuestro amado Señor, que nos ha dado el Salterio y el Padre Nuestro, y nos ha enseñado a rezarlos, nos conceda también el espíritu de oración y de la gracia, y nos dé la oración auténtica e incesante, en alegría y en fe, tal como nos ha ofrecido y tal como la espera de nosotros. A Él sea dada alabanza, gloria y gratitud. Amén. Debemos aprender a orar y quizás arrepentirnos de pensar que por nosotros mismos sabemos cómo orar. Es solamente en Cristo Jesús. Oremos. Oh Señor, te entrego mi vida. Oh Señor, ayúdanos con los salmos, con el Padre Nuestro, a aprender a orar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.